Hola a todos, hoy os traigo un nuevo vídeo sobre un bonito globo ideal para regalar o decorar. Espero que os guste tanto como a mí. Os dejaré la lista de materiales en la cajita de información. He probado con otras opciones, pero en esta ocasión usé una pelota de playa. Lo primero es limpiarla muy bien con alcohol y a continuación una capa de imprimación para que la pintura agarre bien. Pasé una lija fina y después la pinté con pintura blanca a la tiza. Es una pintura que cubre muy bien y con 2 capas fue suficiente. Lo siguiente es medir el contorno de la pelota. La mía mide 73 centímetros. Eso lo dividí entre 8 y marqué cada división justo por el centro de la pelota. Esas marcas nos servirán para pegar cinta adhesiva desde ahí hasta el punto central arriba y abajo y dividir la pelota en gajos. Cubriremos las partes que no queremos pintar. 4 partes ya las tenemos de blanco, o sea que solo tendremos que pintar las otras 4. Cuando la pintura esté seca quitaremos la cinta adhesiva y daremos una capa de barniz para protegerla. Cortamos las piezas de cartón para la cesta y en una de sus caras pegaremos papel blanco. Eso hará que la tela se vea con un color más vivo. Cortaremos 5 trozos de tela suficientemente grandes para cubrir un lado del cartón y doblar por el otro lado. No olvidéis darle a me gusta, compartir el vídeo y suscribiros. Y si le dais a la campanita cada vez que publique un vídeo nuevo, os llegará un aviso. No me grabo esta parte del montaje de la caja, pero la vamos pegando con silicona y después la forraremos con cuerda de algodón.
Pegaremos en la base un trozo de goma eva o fieltro. Pintamos de blanco los palos de brocheta y los dejaremos secar. Corté 8 tiras de cinta de unos 60 centímetros cada una para hacer 8 lazos. Cortamos los palos a una altura de unos 35 centímetros y enrollamos la cinta delgada a su alrededor, dejando un espacio entre vuelta y vuelta. Pegamos los 4 palos, uno en cada esquina de la cesta. Y colocaremos la pelota centrándola bien entre los 4 palos, que queda a una altura de más o menos la mitad de la pelota. La pegamos bien con silicona caliente y colocamos todo una tira de cuerda justo por encima de los palos y que entre palo y palo cuelgue un poquito. Colocaremos trozos de cuerda en la mitad superior de la pelota, justo tapando las líneas donde cambia el color. Hice los banderines en un programa de diseño del ordenador.
pero también se pueden hacer con papel de colores o pintándolos y seguro que quedan muy bonitos. Recortamos 4 cuerdas finas que vayan de palo a palo a la altura de la mitad del globo y que cuelgue lo suficiente para que nos quepa el nombre que queremos poner. Pegaremos los lazos y las cuerdas. Recortaremos 4 trozos de tela para los sacos que van colgados de la cesta, con unos 15 centímetros por cada lado de cuadrado nos debería valer. Los rellenamos de algodón y los pegamos. Cubrimos un aro de madera con la cuerda gruesa y lo pegamos en la cima del globo, justo donde se cruzan todas las cuerdas. Y si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis darle me gusta, compartirlo y suscribiros al canal. Y si le dais a la campanita, cada vez que publique un vídeo nuevo, os llegará un aviso. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos veremos pronto en otro.